yo te quiero contar algo. Mi modelo estratégico está parado en varios componentes. El primer componente es ADN de marca, mostrarle a las organizaciones, mostrarle a las personas que hablar a partir de valores de marca y no a partir de la intuición o no a partir de promociones, a partir de producto o características de producto o de servicio, es mucho más efectivo que eso último, ¿no es cierto? Entonces, nosotros construimos un modelo estratégico, un modelo metodológico que se llama la matriz de ADN de marca. Entonces, en nuestro modelo metodológico está primero entender quiénes somos para poder entender para dónde vamos. Entonces, por eso arrancamos con branding. Después viene algo que se llama creatividad digital y le mostramos a la empresa cómo generar creatividad para digital, porque es uno de los aspectos, uno de los componentes en los cuales mayormente fallan las compañías, incluso las grandes compañías. Y cuando llegamos a la empresa nos damos cuenta de que están fallando en creatividad. Entonces les enseñamos modelos estratégicos para generar creatividad, ¿no es cierto? Y para generar valor a partir de la creatividad. Una vez ya entendieron y superaron la fase de ADN de marca y la fase de creatividad digital, les enseñamos a contar historias a través del módulo de storytelling. Entonces les enseñamos que el consumidor moderno es muy mutante, es un consumidor muy infiel, muy impaciente y no deja los ojos quietos, siempre está mirando dos y tres cosas al tiempo. Entonces, cuando tú metes al consumidor, a ese consumidor, a vivir historias de marca, experiencias de marca contadas en forma de historia, el consumidor se vuelve un personaje y en ese momento, si la historia está bien contada y le estamos hablando a la persona correcta, la persona vive nuestra historia, ¿no es cierto? Entonces hay que enseñarle a las marcas a contar historias. Y después viene un módulo grande, importante, que es el módulo de estrategia digital, donde nosotros le enseñamos a las empresas y a las personas y a las compañías muchos modelos estratégicos que pueden implementar inmediatamente en su organización, modelos estratégicos en diferentes escenarios. Y hoy está pasando algo que pasaba en los años 90, pero en diferentes escenarios. ¿Eso qué quiere decir? Que en los años 90 la gente entraba, las compañías entraban a tener página web, las compañías de la época, básicamente porque todo el mundo tenía página web o porque las revistas de mercadeo hablaban de las páginas web o porque era realmente una moda, porque todo el mundo estaba teniendo, pero la gente no entendía, las compañías de la época que yo visité cientos y cientos y cientos por muchas partes, no entendían para qué servía una página web, al punto de que los empresarios menos educados eh, eh, em, em, eh, no entendían la diferencia entre una página web y un correo electrónico en esa época, por ejemplo. Estaba diciendo que en los 90 las empresas estaban, todo el mundo tenía página web, pero la gente no sabía por qué. Ahora todo el mundo está en redes sociales, pero la gente no entiende realmente las redes sociales en muchos casos. Las compañías no entienden cuál es el ADN de Twitter, cuál es el ADN de Facebook, cuál es el ADN de Google Plus, por ejemplo. Entonces, el no entender el ADN de las redes sociales es un gran delito, digámoslo así, al momento de entrar a las redes sociales. Ahora, si hay compañías que no entienden su propio ADN como compañías, como marca, y aparte de eso no entienden el ADN en las redes sociales, a esas compañías yo las llamo micos con pistola. Básicamente porque son de esas compañías que se hacen el harakiri ellas solitas. Ellas mismas se pegan un balazo en un ojo porque no entender, no entender el ADN de uno definitivamente es prácticamente andar por la vida sin saber quién es uno, ¿no es cierto? Pero no entender el ADN en las redes sociales es no entender el escenario al que nos vamos a meter y no entender si nosotros como marcas funcionamos o no funcionamos en ese escenario. Entonces, a lo que yo quiero llegar es a que yo estoy viendo que eso está pasando y por eso creamos un taller que va hasta 10 horas. Este taller se puede hacer en versiones de 2 horas, que es una conferencia, y ya empieza siendo taller a las 4 horas, 6 horas y 10 horas. Cuando hablamos de un taller de 10 horas, son por lo menos 2 días. ¿Por qué? Porque este taller, un taller de 6 horas y de 10 horas, es un taller que tiene mucha práctica para el asistente. O sea, cada modelo estratégico tiene talleres, tiene ejercicios, tiene retos, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir. Y obviamente tiene una base conceptual, una base teórica, pero tiene mucha práctica, mucho ejercicio. Entonces,
¿Por qué lo llamamos cómo convertir conversaciones en dinero y seguidores en clientes? Porque es lo que le vamos a enseñar a las compañías. Les vamos a enseñar a las compañías primero a descubrirse a ellas mismas, ¿no es cierto? Como marcas. Segundo, a que entiendan cómo pueden convertir las conversaciones, porque es que las redes sociales están paradas en conversaciones. El alma de las redes sociales son las conversaciones. Pero entonces en muchos casos las compañías dejan las conversaciones en conversaciones, no pasa nada con ellas, no hacen nada con las conversaciones. Tenemos que enseñarles cómo pueden convertir las conversaciones en dinero. Ahora, las conversaciones no solamente se pueden convertir en dinero, se pueden convertir en sonrisas, se pueden convertir en facturación, se pueden convertir en un montón de indicadores y en un montón de métricas que son exactamente igual de útiles que el dinero, ¿no es cierto? Y cómo las compañías pueden convertir a las personas que tienen alrededor de su marca en los diferentes canales, cómo convertirlas en clientes reales. Le explicamos que el consumidor moderno ya no es el mismo consumidor que conocieron hace 10 o 15 años, es un consumidor mutante, con hábitos de consumo mutantes, con una incapacidad, una gran capacidad o muchas grandes capacidades para tal o cual cosa, pero grandes incapacidades para concentrarse, para tener la atención fija sobre algo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender al consumidor para poder entrar a digital. Vamos a enseñarle al empresario a que construya su matriz de ADN de marca, que detecte sus valores de marca. Ojo con esto, cuando yo digo valores de marca, estoy hablando de superpoderes, superpoderes comunicacionales. Las marcas tienen superpoderes comunicacionales y tenemos que enseñarle al empresario que los descubra, o si no van a estar andando por el mar de la intuición, donde definitivamente pueden perderse, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a hablar de amor, vamos a hablar de cosas de las que casi nadie habla en el escenario del marketing. Nosotros lo hacemos. Vamos a hablar de amor y vamos a hablar de sentimientos y vamos a hablar de entender cómo se convierte el amor en una métrica, cómo convertir el amor en una métrica en digital.